Cordial saludo. En el debate de hoy trataremos la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia, en el cual trataremos de ahondar en esa situación y determinar si constituye una protección plena de derechos fundamentales o desafíos persistentes. El debate se centra en la siguiente proposición: la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia, establecida por la sentencia C031 de 2025 y la ley 2447 de 2025, garantiza una protección plena e integral de los derechos de los menores de 18 años. La primera postura argumentará a favor, sosteniendo que se ha alcanzado una protección integral. La segunda postura argumentará en contra, afirmando que persisten desafíos significativos que limitan dicha protección y el libre desarrollo de la personalidad. La primera postura. Sostenemos entonces firmemente que el marco jurídico actual en Colombia, consolidado a través de la histórica sentencia C039 de 2025 y la subsiguiente ley 2447 de 2025, representa un avance trascendental que sí garantiza una protección plena e integral de los derechos de los menores de 18 años frente al matrimonio infantil y las uniones tempranas. Este argumento se centra en 4 pilares esenciales. El primero, un cambio jurídico paradigmático fundamentado en la Constitución. La sentencia C039 de 2025 no fue una simple modificación legal, constituyó un cambio de paradigma al declarar inexequibles los artículos 117 y 124 del Código Civil, que permitían el matrimonio de menores de 18 años, pero mayores de 14 con permiso parental, y al declarar la exequibilidad condicionada del numeral 2 del artículo 140 del mismo Código, del artículo 53 de la Ley 1306 de 2009 y del artículo 1 de la Ley 54 de 1990. La Corte Constitucional estableció sin ambigüedades la edad de 18 años como el umbral mínimo absoluto tanto para contraer matrimonio civil como para constituir uniones maritales de hecho con plenos efectos jurídicos. Esta decisión, que culmina una evolución iniciada con fallos como la sentencia C507 de 2004, que eliminó la discriminación por género en la edad núbil, fue prontamente ratificada y desarrollada por el Poder Legislativo mediante la Ley 2447 de 2025. Segundo, alineación indiscutible con el derecho internacional de los derechos humanos. La actuación de la Corte y el Congreso no ocurre en un vacío normativo. Por el contrario, armoniza la legislación interna colombiana con las obligaciones internacionales vinculantes que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. La sentencia C039 invoca de manera explícita la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, particularmente su artículo 16.2, que establece que el matrimonio infantil carecerá de efectos jurídicos, y la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 1 define como niño a todo ser humano menor de 18 años. Salvaguardias legales completas y efectos jurídicos claros. La Ley 2447 de 2025 va más allá de la mera prohibición. Establece un régimen robusto de consecuencias jurídicas, la nulidad absoluta e insaneable de los matrimonios y las uniones maritales de hecho contraídas por o con menores de 18 años. Esto se logra mediante la modificación precisa de múltiples artículos del Código Civil, como el 116, el 140.2, el 143, el 1783 y el 1795, y leyes conexas, Ley 54 del 90, Ley 1306 del 2009 y la Ley 75 del 68, Ley 2242 de 2022. Cerrando cualquier resquicio normativo, se definen claramente reglas para la acción de nulidad, incluyendo su imprescriptibilidad y la legitimación por activa, incluso para el propio menor. Crucialmente, se establecen salvaguardias patrimoniales específicas. Los bienes adquiridos por el menor durante la unión nula quedan excluidos de la sociedad conyugal o patrimonial. Cuarto, el Estado asume un rol proactivo en la prevención y apoyo. El nuevo marco jurídico no se limita a la sanción de esta conducta, sino que impone al Estado un rol activo en la prevención. La Ley 2447 ordena la creación del Programa Nacional Proyectos de Vida Digna, bajo la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, enfocado en fortalecer políticas públicas para la niñez
promover proyectos de vida alternativos y prevenir activamente las uniones tempranas y otras violencias. Este programa va a incluir estrategias de prevención y atención, campaña nacional de sensibilización con énfasis en zonas rurales y comunidades étnicas, contemplando la participación de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y el robustecimiento de los sistemas de alerta temprana, modificando la Ley 2242 de 2022. Este enfoque integral demuestra un compromiso estatal con la protección efectiva, buscando abordar las causas subyacentes y promover un cambio cultural necesario. El reconocimiento explícito de la necesidad de enfoques diferenciados y culturalmente pertinentes para comunidades étnicas y campesinas denota una voluntad de superar visiones homogéneas y adaptar las intervenciones a las realidades específicas del territorio, buscando una prevención más profunda y respetuosa por la niñez. A continuación, vamos a exponer la segunda postura, que va en contra de la ya mencionada. Es decir, que da a conocer algunas consecuencias que se generan en pro de esta prohibición. Se reconoce el valor simbólico y normativo de la sentencia C039 de 2025 con sus características ya descritas, pero se disiente en la medida en que no se garantiza una protección plena e integral para los menores de 18 años en Colombia. A pesar de los avances legales, persisten desafíos estructurales, prácticos y conceptuales significativos que limitan severamente dicha protección y obstaculizan el libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes. Primero, la persistente brecha entre la ley y la realidad social. La prohibición legal, por categórica que sea, choca frontalmente con una realidad social donde el matrimonio infantil y las uniones tempranas continúan siendo una práctica alarmantemente extendida. Las cifras oficiales y organismos internacionales son elocuentes. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 reveló que cerca de 340.083 niñas y adolescentes entre 10 y 9 años se encontraban o habían estado en uniones tempranas. Estos datos demuestran que la práctica está profundamente arraigada, sustentada por normas sociales y culturales que la normalizan, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas. Factores socioeconómicos como la pobreza estructural y la falta de oportunidades educativas y económicas actúan como poderosos impulsores. La persistencia de estas altas tasas, incluso bajo marcos legales previos que ya establecían la edad mínima, sugiere que el problema trasciende a la mera presumibilidad legal. Entonces se tiene una resistencia cultural y socioeconómica tan profunda que las reformas normativas por sí solas son insuficientes para desmantelarla y sin intervenciones sociales y económicas masivas, sostenidas y efectivas. La protección no puede ser plena si la ley no logra permear y transformar estas realidades estructurales. El desafío crítico de las uniones informales. La ley 2447 acierta al incluir explícitamente las uniones maritales de hecho en la prohibición. Sin embargo, esta inclusión legal choca con la dificultad práctica fundamental. Las uniones maritales de hecho, por su naturaleza informal y fuera del registro estatal, son intrínsecamente difíciles de detectar, monitorear y controlar por parte de las autoridades. Diversos estudios y reportes indican que las uniones maritales de hecho son de hecho la forma más prevalente de unión temprana en la región y en Colombia. Insuficiencia y retos de implementación de los mecanismos estatales. La Ley 2447 diseña un ambicioso entramado de programas como ya el citado Proyecto de Vida Digna, estrategias de prevención, campañas de sensibilización y sistemas de alerta temprana. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas enfrenta obstáculos formidables, requieren asignaciones presupuestales significativas, sostenidas y con enfoque diferencial, cuya disponibilidad de ejecución eficiente no están garantizadas. Las campañas de sensibilización, para ser efectivas, deben superar normas culturales muy arraigadas y necesitan estrategias a largo plazo, no acciones esporádicas. Cuarto, tensión irresuelta entre el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva. Si bien la protección de la niñez es un mandato imperativo, la prohibición absoluta y sin excepciones hasta los 18 años genera una tensión con otros principios constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la autonomía progresiva de los adolescentes. Esta prohibición categórica elimina cualquier consideración sobre la madurez individual o el consentimiento informado de los adolescentes mayores, por ejemplo aquellos que están entre los 16 o 17 años, que conforme a la propia jurisprudencia constitucional en otros ámbitos como la salud sexual reproductiva o el consentimiento para
tratamientos médicos podrían tener la capacidad evolutiva para tomar decisiones trascendentales sobre su proyecto de vida. En conclusión, frente a esta postura, podemos decir que, aunque el marco legal representa un avance normativo necesario, es insuficiente por sí solo para garantizar una protección plena. La persistencia de la práctica, especialmente en su forma informal y en contextos de vulnerabilidad socioeconómica y cultural, los enormes desafíos operativos y de recursos para la implementación de las medidas estatales, la dificultad inherente para controlar las uniones de facto y tensión no resuelta con la autonomía progresiva y libre desarrollo de la persona adolescente demuestran que existen vacíos significativos y que en todo caso resultan insuficientes. Frente a las réplicas que se pudiesen dar frente a ambas posturas ya descritas, la primera postura sería la siguiente. Se refutan los argumentos de la segunda postura, primero porque si bien se reconoce que la erradicación total de las uniones tempranas es un proceso social complejo, la existencia de un marco legal claro, prohibitivo y sancionatorio como el actual es la condición sine qua non para combatirlo. Antes la ley lo toleraba, ahora lo prohíbe y lo anula. Este cambio envía un mensaje inequívoco de rechazo social y fundamentalmente habilita y obliga al Estado a intervenir creando herramientas jurídicas y programáticas que antes eran inexistentes o insuficientes. La ley no es una varita mágica, pero es el fundamento indispensable para la acción estatal exigible, irreprochable en todo caso. Ahora continuamos con la réplica de la postura segunda contra los argumentos esbozados durante la exposición de la primera postura. Afirmar que la ley es un primer paso indispensable no refuta que la protección actual no es plena. La historia reciente de Colombia, con edades mínimas legales previas y altas tasas persistentes de uniones tempranas, demuestra que empíricamente el impacto limitado de la formalidad legal frente a factores estructurales profundos. La obligación estatal en el papel dista mucho de la capacidad real de ejecución y de operación por parte del Estado y asignación de recursos suficientes y sostenidos. Lo otro sería que incluir estas uniones maritales de hecho en la ley es un avance normativo, pero no resuelve el problema práctico de su invisibilidad y falta de control. Si la protección no alcanza efectivamente a la mayoría de víctimas que se encuentran en uniones informales, no es plena. La dificultad de aplicación es un factor determinante de la efectividad real de la protección.